Bueno, gloria al Señor. Como ya se dieron cuenta, vamos a hablar de las señales. ¿Qué es una señal? Una señal. ¿Qué es una señal? Un aviso. Exacto. Algo que apunta, algo que nos muestra un norte, una dirección. ¿Listo? Cuando salimos a la calle, cuando vamos en nuestro carro, vamos a algún lugar, estamos siempre pendientes de las señales y de los avisos, de las direcciones y de los sentidos por donde va la vía, ¿cierto? Pero vamos a mirar qué es una señal bíblica. Según Wikipedia, lo pueden mirar en Wikipedia, las señales son acontecimientos o experiencias que demuestran el poder de Dios. Muchas veces son milagrosas, indican y anuncian acontecimientos grandes, tales como el nacimiento, la muerte y la segunda venida del Señor. ¿Ok? Vamos a mirar las señales, primero las señales que nos mostró el Señor, Cristo. Y vamos a después analizar las señales que nos muestra Pablo. ¿Ok? Cuando hablamos de la segunda venida del Señor, tenemos que referenciar primeramente la primera venida. El Señor vino la primera vez humilde, como un siervo, a servir, ¿sí? Vino a traernos, ¿qué? La salvación, a mostrarnos su amor, a mostrarnos su bondad. La segunda vez que va a venir el Señor, va a venir ¿a qué? A juicio. Viene a juicio. Vamos a trabajar, es que este tema es muy amplio, pero se los voy a condensar. El Señor, por la segunda vez que viene el Señor, que está profetizado, que Él mismo habló de su segunda venida, viene a juicio. ¿A quién? Viene a juzgar ¿a quién? A las naciones que esparcieron su pueblo, repartieron su tierra, quebrantaron el ¿qué? El pacto sempiterno, lo que quiere decir que la tierra de Israel por siempre eterna es de Israel, ¿cierto? El reloj profético de Dios se llama Israel. Ese es el reloj profético de nosotros. No Colombia, no Suramérica, no Estados Unidos, no Rusia. El reloj profético de Dios se llama Israel. Y todo lo que tenga que ver con Israel nos compete a nosotros. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo, porque recibimos su enseñanza, porque vino como manso, humilde, entregó su vida en la cruz del Calvario, me dio su salvación. Ahora yo amo su palabra, predico su palabra, enseño su palabra, y tú y yo somos un instrumento ¿para qué? Para que más personas lleguen a los pies de Cristo, ¿cierto? Porque tú eres un instrumento. No necesariamente tienes que estar aquí en esta tarima dictando un curso o dando una predicación para que Dios te use para hablar y anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Amén? Bueno. Ahora, vamos a estudiar lo que la palabra nos dice, lo que el Señor le dijo a sus discípulos para que se cumpliera su palabra. Y aquí vamos a ver varios eventos. Vamos a mirar Mateo 24. Vamos a ver el sermón del Monte de los Olivos, ¿cierto? Vamos a desglosarlo. Sé que hay muchas citas bíblicas, sé que hay muchas cosas, entonces voy a tratar de no ahondar en tantos temas para que nos rinda y para que veamos las dos perspectivas, la de Cristo y la de Pablo. Cuando hablamos de la segunda venida, es algo que se va a cumplir. Pero cuando nos adentremos en Mateo 24, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando del rapto de la iglesia ya se ha ido en ese momento, y cuando estamos hablando de Mateo 24, el Señor nos referencia a la semana 70, lo que habló el profeta Daniel en su libro. 70 semanas están establecidos sobre tu pueblo para que venga el fin. 70 semanas están establecidos ¿sobre quién? Sobre tu pueblo. ¿A quién le estaba hablando? A Daniel, a Israel. La profecía de la semana 70 es para el pueblo de Israel. La gran noticia es que la iglesia se va. La iglesia se va antes
de que inicie la semana 70, ¿cierto? Entonces estamos hablando de tribulación, de gran tribulación, estamos hablando también del juicio que viene, porque en la semana 70, ahorita lo vamos a mirar, no espero porque me adelanto y entonces eso hace parte de la prédica. Bueno, vamos a ver un panorama, Entonces, una aclaración, no quiero que se me van a confundir. Una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es la segunda venida. Son dos eventos proféticos muy diferentes y en dos momentos distintos, ¿ok? Dos momentos distintos, entonces vamos aclarando, ahorita los vamos a mirar. Panorama actual de la iglesia. ¿Qué estamos viviendo ahorita en este momento? Lo vamos a hacer rápido. El Señor dice en Lucas 11:20. Lucas 11:20, listo, ya lo tienen ahí en pantalla. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Le estaba hablando el Señor ¿a quién? A sus discípulos. El reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios está en medio de la iglesia. Aquí está. ¿Por qué el Señor quiere que hablemos de las señales? ¿Por qué el Señor quiere que hablemos de este tema? Nosotros tenemos que enseñar todo el consenso de la palabra de Dios. No solamente tenemos que hablar de su amor, de su bondad, de su misericordia, la salvación, del pecado, sino también tenemos que hablar de su segunda venida, de las profecías, de lo que Él habló en su palabra. Porque si abordáramos solamente un tema específico o nos centráramos solamente en este tema, pues no estaríamos conociendo el resto de la palabra. ¿Qué quiere el Señor con este tema? ¿Qué quiere el Señor con este tema? Muy fácil, que nadie los engañe. Nadie los engañe. Y lo vamos a ver el énfasis que el Señor hace en su palabra, que nadie os engañe, que nadie los vaya a engañar. Amén. Mateo 13, 24, 30. Para ir en el contexto de lo que estamos viviendo hoy en día. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok, panorama rápido. ¿Qué nos está hablando el Señor ahí? Hay dos tipos de semillas, ¿cierto? Una semilla que sembró el Señor y otra semilla que sembró ¿quién? Un enemigo, ¿cierto? La cizaña, ¿cierto? Ya estoy cambiando el nombre, perdón. Esta semilla es sembrada por el enemigo, que son los ¿quiénes? Los falsos maestros, la falsa doctrina, los que adornan el mensaje, los que cambian el sentido de la palabra, los que no predican verdaderamente con amor, los que quieren solamente llenar la iglesia para que la gente dé su ofrenda, les llenen de dinero y predicarles un mensaje light, lo que quieren escuchar, lo que les gusta. No me vaya a hablar de esa manera, pastor, porque no ofende mis oídos. No me voy a sentir atropellado porque está hablando del pecado, porque me está mostrando lo que yo soy, porque no. Ese no es el verdadero mensaje de la palabra. Esos son los falsos maestros que enseñan una doctrina que no es, sacan de contexto la palabra para desviar completamente al pueblo del Señor. Amén. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Ahora, 2 Timoteo 3:1-5.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ojo con esto, amadores más de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No vamos a entrar en este detalle, pero ese es el panorama de lo que estamos viendo hoy en día. Las dos semillas, el comportamiento, las redes sociales, la juventud, el hombre, la mujer, la gente que quiere vivir su vida libremente, los que quieren tener Dios, vivir sin Dios y sin ley. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que es el reflejo que estamos viendo. Ahora, entremos en materia. Mateo 24, 1, 3. Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado ¿en dónde? ¿En dónde? En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Eso es lo que quiere el Señor hoy mostrarte a través de esta palabra. Las señales que Él mismo dejó en su palabra. No las puso el pastor, no las puso el predicador, no las puso el evangelista. No, el mismo Señor puso estas señales. ¿Para quién? ¿Para quiénes son esas señales? Para nosotros. Son señales para mí, para que cuando yo leo la palabra, cuando yo estudio la palabra, cuando vengo a la clase de hermenéutica, cuando vengo a evangelismo, cuando vengo a las siguientes clases que vamos a enseñar, que vamos a enseñar escatología, que vamos a enseñar muchas cosas. ¿Precisamente para qué? Para entender lo que Dios quiere y lo que Dios le está hablando a la iglesia. Amén. Esa es la gran pregunta. ¿Nos hemos hecho esa pregunta? ¿Nos hemos hecho? ¿Cuáles son las señales, Señor? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo va a acontecer todo esto? En Hebreos 1, 6, 7, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ojo, Hechos 1, 6, 7 nos está hablando de la ascensión del Señor. Cuando el Señor fue ascendido al cielo, cuando les estaba hablando a sus discípulos, y los discípulos lo vieron ¿qué? Ascender, ¿cierto? ¿Por qué cuando en esta palabra dice no les corresponde, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, o el tiempo o la forma como Dios va a hacer que se den las cosas? ¿Por qué? Señor, ¿acaso ellos no eran tu pueblo? ¿Ellos no eran tus hijos? ¿No eran tus discípulos? Sí, no les correspondía a ellos. ¿Por qué? El Señor ya les estaba hablando que iba a venir por segunda vez. Pues el Señor no les dijo. Los ángeles, cuando vieron, oye, Galileos, ustedes que se quedaron mirando el cielo, así como vieron al Señor ascender, así volverá nuevamente, ¿cierto? Pero ellos, ¿en qué momento histórico estaban ellos en ese momento? Estaban iniciando la gran comisión. El trabajo de estos discípulos en este momento era ir a predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje al pueblo de Israel, y después Pablo a nosotros los gentiles. Hasta ahora se estaba iniciando el ministerio del evangelismo. Entonces por eso el Señor les dice: no les corresponde a ustedes en este momento saber los tiempos ni los momentos o cómo el Señor va a hacer dentro de su potestad establecer cuándo va a ser ese tiempo, cuándo voy a regresar.
porque ellos estaban iniciando. A ver, cuando el Señor hablaba, cuando hablamos de la profecía de la semana 70, que es la última semana, que son 70 semanas establecidas sobre Israel, estamos hablando de que en el Antiguo Testamento, cuando se dio la orden de reconstrucción del templo, fueron 7 semanas, y cuando Jesús entró en Jerusalén, se cumplieron 62 semanas. 62 más 7 son 69, ¿cierto? Son 69 semanas, falta que inicie una semana, la semana 70. Esa semana 70, cuando Jesús entra en el domingo de Ramos, para el reloj profético. Ahí queda quieto el reloj profético. Quietos ahí. Síganme bien. ¿Por qué se paró esa semana? Bueno, y estamos hablando de semanas de ¿qué? De años, no semanas de lunes a domingo. ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando su suegro Labán le dijo que tenía que trabajar una semana ¿por quién? ¿Cómo se llamaba a la que? No, primero era Lea, él vino por Raquel, ¿cierto? Y Labán le dijo, no, pero ¿cómo le voy a dar a la menor cuando con la que se tiene que casar es con la mayor? Y le dijo, no, trabajé una semana de 7 años. Y eso es lo que estamos hablando. Entonces, en el reloj profético, y Jacob trabajó una semana, 7 años, y después le dijo, y le puso a Lea, después, no, tiene que trabajar otra semana, entonces trabajó 14 años, trabajó 2 semanas. Entonces, estamos hablando de semanas de años, no semanas de días. ¿Listos? Entonces, por eso, cuando Jesús entró en Jerusalén, en ese domingo de Ramos, ahí se detuvo el reloj profético, porque el tiempo desde que Jesús entró en Jerusalén hasta el día de hoy se llama el tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia, que es en el tiempo donde estamos tú y yo. Es en el tiempo donde se nos anunció el mensaje, cuando muchas veces nos predicaron, cuando muchas veces nos dijeron, y yo les he dicho, les he dado testimonio. Yo muchas veces le dije al Señor, yo no quiero servirte. Y muchas veces yo rechacé al Señor. Yo dije, gracias a Dios soy católico, decía. Sí, decía. Dentro de mi ignorancia, ¿cierto? Porque no conocía al Señor, no había tenido un encuentro con el Señor. Entonces, en este tiempo, hasta cuando se cumplan estas palabras, estas señales, hay tiempo suficiente para que en este momento nosotros como iglesia prediquemos, hablemos, enseñemos, le digamos a la gente, venga a la iglesia, reciba el mensaje, reciba a Cristo, reciba al Señor en su corazón, declárelo como tu Señor y tu Salvador, porque estamos en el tiempo de la gracia. Va a llegar un momento en que ese tiempo ya se va a cumplir y aquellos que van a buscar al Señor no lo van a encontrar. Por eso es tan importante este tiempo, y por eso les hacía referencia que los discípulos en ese momento, en Hechos capítulo 1, 6, 7, el Señor les decía, no les corresponde a ustedes todavía saber eso. A la iglesia le corresponde no establecer los tiempos, pero sí estar atentos. ¿Para qué? Para que no los engañen. ¿Listos? Ya lo vamos a ver. Bueno, señales, vamos rápido porque el tema es bastante y me emociono. Perdón. Primera señal, ojo. Vamos referenciando Mateo 24, 4, 9. La primera señal son guerras, rumores de guerras, hambrunas y terremotos en los últimos días. Respondiendo Jesús, se les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Sí lo ven ahí? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de ¿qué? Dolores. En este momento estamos en el principio de dolores. Bíblicamente estamos en el principio de dolores. Ese es. ¿Cierto? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos
de todas las gentes por causa de mi nombre. La semana pasada, en Siria, mataron más de 1.000, 2.000 cristianos. Los mataron. Los que derrocaron a Bashar al-Assad, esta guerrilla, que en cierta forma también son como si fuera gente de Hamas, arrasaron con todos los que eran, bueno, amigos del anterior régimen en Siria, y de paso mataron, acribillaron a cristianos por profesar la fe, por decir que son cristianos. Hay cristianos en Siria, hay cristianos en Corea, hay cristianos en muchas partes, en muchos lugares, y están siendo muertos, decapitados por abrazar el evangelio. Esto está sucediendo. Esto está sucediendo. ¿Están sucediendo las guerras? Sí. Hay guerra entre Rusia y Ucrania, hay guerra entre Israel y Hamas, ¿sí? Hay guerra en muchas partes. Rumores de guerra, hambrunas, terremotos, pestes. Todo esto lo estamos viviendo. Ahora, segunda señal, la apostasía de muchos. Mateo 24, 10, 13. Muchos tropezarán entonces, muchos se apartarán de su fe y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y ¿qué? Engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cierto? Muchos van a tropezar. ¿Por qué? ¿Por qué van a tropezar? Por los falsos profetas. Porque me da pereza, pastor, coger la palabra, la Biblia. Me da pereza hablar con el Espíritu Santo para que me dé sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Entender, comprender, aplicar y enseñar la palabra. Entender qué es la palabra de Dios para mí, comprender lo que me está diciendo, aplicarlo, o sea, como quien dice, estoy haciendo mal, tengo que corregirlo, y después de que entiendo, comprendo, aplico, puedo enseñar. Por eso es que los falsos profetas captan a las personas porque la gente quiere que les mastiquen la palabra. Pastor, ¿qué significa esa palabra? No piden el discernimiento, no la leen, no la estudian. Y por eso los falsos maestros abundan. Y la gente solamente quiere escuchar el mensaje bonito, agradable, que no sea agresivo, ¿sí? Ay, pastor, me voy a ir de la iglesia porque es que me están hablando así muy fuerte y muy duro. No, me siento agredido, pastor, me voy. Y por eso esos otros lugares están repletos, porque la gente solo quiere escuchar lo que quiere escuchar, mas no se quiere confrontar ¿con qué? Con su pecado, no se quiere confrontar con la vida de Cristo, no quieren entender lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, no quieren ver el sacrificio, no quieren recibirlo, porque aman más el mundo, porque están más metidos en el mundo, y por eso ellos tienen tanto éxito. Tercera señal, la predicación del evangelio a todo el mundo. Esta es la señal más clara de cuando Él viene. Ojo con esta señal. Claro que ahorita les voy a dar unos tics y cuando terminemos se van a dar cuenta ustedes dónde estamos y vamos a estar tranquilos. Eso sí se les aseguro que vamos a estar tranquilos. Amén. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Quién conoce iglesias misioneras? Conocemos una iglesia misionera. Conocemos a la familia Madero que estuvo por allá en la selva. Una familia, unos esposos, 2 niñas dejaron la ciudad, se internaron en la selva, dejaron las comodidades de aquí, de la ciudad, a meterse en un cambuche para ir
conocer el lenguaje de los indios para poder sentarse a traducir la palabra de Dios y poderles predicar. Hay iglesias misioneras, hay gente que está ahorita en ese momento en la selva y en muchos sitios, en muchos lugares, ¿cierto? Y se está haciendo ese trabajo, no es un trabajo fácil. Traducir un solo libro dura años, y son 66 libros los que tienen que traducir. Estas personas dejan la comodidad de su casa, nosotros los conocimos, la familia Madero. Convivimos con ellos, estábamos en la iglesia con ellos y veíamos sus informes cada vez que venían a Bogotá y veíamos las imágenes en la selva. Se enfermaban y cuando se enfermaban tenían que coger un camino 3 días para llegar a un médico. Eso es amor por la palabra del Señor. Eso es amor, ¿sí? La iglesia lo está haciendo y muchas iglesias lo están haciendo, pero ojo, miremos Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, no quiero ir a predicar. Señor, estoy cansado. Señor, me siento desanimado. ¿Ustedes creen que la palabra del Señor se va a detener ahí? ¿Ustedes creen que va el Señor, ay, como no hay fulano, sutano, merengano, entonces no podemos seguir con el evangelismo? No. Si la iglesia no alcanza a hacer el trabajo, nos está referenciando con Apocalipsis que lo va a hacer un ángel y va a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí lo dice la palabra. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra. ¿El Señor lo puede hacer? Dígame. ¿Lo puede hacer? ¿Cierto? ¿Qué no puede hacer el Señor? Hay 2 cosas que no puede hacer el Señor: mentir y no cumplir. Y no cumplir. Como dice la palabra, parafraseando, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni... ¿Cómo? No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir, ¿cierto? Entonces, son las 2 únicas cosas que no puede el Señor: no cumplir su palabra, no cumplirla, pero Él va a cumplir completamente su palabra. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a adentrarnos en Mateo 24, 15, 19. Aquí el Señor nos va a referenciar un término. Aquí vamos a ver la tribulación. Aquí en este momento ya estamos entrando en la semana 70. Pero la gran noticia es que la iglesia no está en la semana 70. La iglesia es arrebatada antes de la semana 70. Y ahorita lo vamos a mirar. Obviamente ese es otro tema que tenemos que trabajar, lo que es el arrebatamiento, lo que son las semanas 70, desglosar lo que es la semana 70, los 3 años y medio de tribulación y los 3 años y medio de gran tribulación, que los vamos a mirar acá. ¿Ok? Pero obviamente son temas muy amplios y obviamente solamente los estoy referenciando para que los conozcamos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿quién estaba hablando aquí? Jesús, ¿cierto? ¿A quién? A sus discípulos. ¿En dónde? En el monte ¿de qué? De los olivos, acuérdense, ¿sí? Palabras de Jesús, palabras de Jesús. ¿Listos? El que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ok, si yo les hablo de Mateo 24, 15, 19 y les hablo de la abominación desoladora y el Señor me dice de lo que habló el profeta Daniel, vámonos a Daniel. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ojo, paremos acá. Y vamos a mirar un personaje que se llamó Antíoco IV Epífanes, que en el año de
168 antes de Cristo, hizo un sacrificio en el templo de Jerusalén. Y eso se llamó la abominación desoladora. ¿Qué creen que sacrificó en el templo? ¿Qué creen que sacrificó en el templo? Algo que nos gusta, que a veces a algunos les gusta mucho. Un cerdo, un marrano. ¿Sí? En el año 168 sacrificó cerdos en el altar del templo e hizo un santuario o capilla a Zeus. Esto sucedió en ese tiempo, en el año 168 antes de Cristo. Aquí lo podemos ver hay unos libros en la Biblia católica que se llaman los libros deuterocanónicos, ¿cierto? Dentro de estos libros deuterocanónicos está el libro de Primera de Macabeos. El que quiera ver esa referencia lo puede ver en Primera de Macabeos 1, 41, 61. Estos libros, aunque tienen hechos históricos, para nosotros, Primera de Macabeos es un libro histórico, ¿cierto? Pero no está en nuestra Biblia cristiana. ¿Por qué? Porque como tiene hechos históricos, también tiene hechos paganos o sacrificios paganos. Entonces, por ese pequeño detalle, no está dentro de nuestras Biblias, pero sí está en la Biblia católica, Primera de Macabeos. Lo pueden ver y pueden ver la referencia ahí. Ahora, vemos que el Señor nos está diciendo, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Vámonos a 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Y lo estoy referenciando como una futura abominación desoladora. Estamos viendo dos tiempos. Escatológicamente y proféticamente hay profecías de doble cumplimiento, ¿sí? Doble cumplimiento, y aquí estamos enfrente de una profecía de doble cumplimiento. Primero se cumplió en el año 168 y ahora se va a cumplir ahorita más adelante. Ya lo van a ver porque se puede presentar. Nadie os... ¿Qué pasó? 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. Perdón, Omita, si no te la referencia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De quién estamos hablando ahí? Ese hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, cuando lo han escuchado. No, Judas. El anticristo. El anticristo. Ojo, el anticristo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cierto? Aquí lo que les había referenciado es, vemos la profecía de doble cumplimiento. El templo no se ha vuelto a construir, no se ha vuelto a edificar. Lo puedes googlear, Instituto del Templo, y búscalo en Google, Instituto del Templo, y se van a dar cuenta que está dirigido por el rabino Yisrael Ariel, ¿cierto? ¿Qué pasa? El templo va a ser edificado después de que venga, cuando inicie la semana 70. ¿Cuándo inicia la semana 70? ¿Cuándo inicia la semana 70? Cuando venga el anticristo, sí. Y vamos a mirar Daniel 9:27. Creo que, Omitar, creo que no te la di porque esa la puse anoche. Esa cita bíblica la puse anoche. Es que toda esta semana estuve repasando este tema, sinceramente. Es un tema que me emociona y estaba bastante. Daniel 9:27. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Ojo, bueno, entonces ahora me van a decir, bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Espérenme en un momento, espérenme Luisito que aquí hay algo que no encaja, ¿cierto? Algo que no encaja. Porque me estás hablando de la abominación desoladora en dos tiempos proféticos, uno en el año 168 y una futura, ¿sí?
Me hablas de que Jesús llegó y fue la semana 69 y que no ha iniciado la semana 70. Listo, no ha iniciado la semana 70, estamos en el tiempo de la gracia, ¿cierto? Ok, ahora, para que inicie la semana 70, por eso le referenció Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿cierto? ¿Quién va a confirmar el pacto con muchos? El anticristo. El anticristo. Y va a ser un pacto de paz entre la nación de Israel y los árabes, y las naciones árabes, que son los primos hermanos de Israel, no con Palestina. En el año 2000, en Camp David, ustedes lo pueden mirar, estaba Yasser Arafat, estaba Bill Clinton y Ehud Barak, lo pueden googlear, Camp David, Clinton, búsquenlo así y van a ver. En el año 2000 se reunieron estos tres personajes para hacer un tratado de paz por 7 años, pero el tratado de paz no inició, ¿cierto? Entonces por eso Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está, que este anticristo va a tomar todas este acuerdo de paz entre Israel y las naciones árabes, que va a ser por 7 años, cuando veamos, que creo que no lo vamos a ver, cuando veamos este personaje, este gran personaje que es más preparado que un yogur, que le va a dar solución a todos los problemas del mundo, que va a traer la paz para todo el mundo y le va a decir a Israel, ustedes van a tener 7 años de paz, tranquilos, no se preocupen. Ese es el anticristo. Y ahí inicia la semana 70. ¿Lo hemos visto? No. ¿Podemos verlo? No sé si el Señor nos permita ver eso. No sé, yo tampoco les puedo decir, no lo vamos a ver. ¿Sí? Como le decía, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones. Bueno, Señor, está bien. Bueno, si nosotros tampoco, bueno, Señor, pero ya tenemos tus señales, ¿cierto? Ahora, en este tiempo, en este tiempo se va a construir el templo. Ahora sí van encajando. Ahora sí, en este tiempo, como el Instituto del Templo, que ya se lo referencié para que lo googleen, ustedes se van a dar cuenta que ya tienen los instrumentos, las vestiduras, incluso ya tienen la vaca roja para el sacrificio, tienen todo, tienen la menorá, tienen absolutamente todo, lo pueden googlear, lo pueden mirar, está en National Geographic, está en History, están todos los especiales que ustedes quieran revisarlos, ahí van a ver detenidamente que está listo. Lo único que falta es que digan, construyan el templo. El templo de Israel, el tercer templo, lo van a construir en la semana 70. En los primeros 3 años y medio, porque esos primeros 3 años y medio van a ser de paz. Y los otros 3 años y medio es bien donde viene el juicio. ¿El juicio de quién? Del Señor. Ahí es donde están los sellos, las copas, las trompetas. Ahí es donde está ese juicio. Pedro referencia que el Señor no nos tiene a nosotros para su ira. ¿Eso qué quiere decir? Ok, no voy a estar en la ira. Eso quiere decir que nosotros nos vamos antes. Amén. Bueno, pero ya vamos entendiendo. Ahora, la gran tribulación. Mateo 24, 21, 22. Vamos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahí estamos hablando de ese tiempo, estamos hablando del tiempo de juicio, del juicio de la ira de Dios. Yo no quiero verme en ese tiempo. Señor, perdóname, yo soy pecador, pero no merezco tu ira, Señor, y si viene tu ira me desintegra completamente. Sí, ténganlo por seguro. Ese tiempo es para ellos, por eso la segunda mitad de la gran tribulación, este tiempo va a ser acortado por amor a los escogidos. Me preguntarán, ¿y en ese tiempo van a haber salvos? ¿Qué piensan ustedes? Sí,
en ese tiempo de gran tribulación van a haber salvos, porque en ese tiempo va a venir la marca de la bestia. El que no tenga la marca no va a comprar, no va a vender, no va a subir, no va a bajar, no va a entrar, no va a salir. Pero el que no se deje marcar va a ser ejecutado. Dice la palabra que le van a cortar la cabeza. ¿Pero qué pasa? La cabeza a cambio de la eternidad, a cambio de tener la paz, la tranquilidad, el gozo, la sanidad, la restauración, el amor de Dios. Si aquí estamos, si aquí nos duele el cuerpo, estamos enfermos y allá vamos a estar con gozo, con alegría, con paz, sanos totalmente y sobre todo con el amor de Dios, ¿qué importa lo que le hagan a este cuerpo? ¿Qué importa? No importa nada. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, nos está preparando. ¿Para qué? Para que nadie los engañe. Amén. Bueno. Engaños, quinta señal, engaños de falsos profetas. Entonces, Mateo 24, 23, 24. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay un proyecto, para no extenderme más, hay un proyecto que se llama el proyecto Blue Beam. Googléanlo, búsquenlo. Proyecto Blue Beam. Blue Beam. Y incluso en estos días estuve viendo una publicidad en Corea del Sur. Y las imágenes y en una esquina, Dios mío, una cosa en tres dimensiones, pero espectacular. Unas imágenes impresionantes. Este proyecto Blue Beam viene desde hace mucho tiempo, hace muchos años, por lo menos más de 15 años, ese proyecto está andando, búsquenlo. ¿Y qué pretenden con ese proyecto? Proyectar imágenes de Dios en el cielo. Proyectar cualquier tipo de imagen. Decir, cuando el Señor, por eso el Señor dice, cuando digan el Señor está allá, mírenlo, no lo crean. Que se apareció aquí en la pared, no lo crean. Que se apareció en tal parte, no lo crean. Cuando vean en el cielo unas imágenes y vean que el Señor viene, que los ángeles, que un poco de cosas, tengan mucho cuidado con eso, porque eso lo están haciendo y ahora con la inteligencia artificial, ahorita no sabemos qué están haciendo, Dios mío. Eso está cogiendo mucha fuerza. Algo, digamos, dato adicional, el rapto de la iglesia. ¿Por qué hablan tanto de los ovnis últimamente? ¿Por qué están desclasificando tantos expedientes del libro azul? ¿Por qué los están desclasificando? Para confundirla a la iglesia, para que cuando venga el rapto de la iglesia digan, fueron abducidos por los platillos voladores. Se los llevaron los extraterrestres, se los llevaron los marcianos, para negar la eficacia de la palabra. Muchos predicadores niegan que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Muchos predicadores niegan que el Señor va a venir por segunda vez. Entonces, por eso es que no nos debemos dejar engañar, que digan, allí se apareció, que subió, que lo escuché, que... No, miremoslo en la palabra. Amén. Señales en los cielos. Mateo 24, 27, 29, 30. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ojo, paremos ahí. ¿Ustedes escucharon la noticia que la NASA dijo que en unos pocos años va a caer un meteorito aquí en Bogotá? ¿A Bogotá? Imagínense. Imagínense. Va a caer en Bogotá, supuestamente. ¿Listo? Señor, si tú lo estableciste así, si esa es la forma que nos vas a llevar, bueno, Señor, amén. O si eso hace parte de todo esto, amén. Veamos las lunas de sangre. En esta semana hubo una luna de sangre. Miren las tétradas de hace unos años, ¿sí? Vi en Caracol estaba referenciando la noticia, mírenlo en Caracol, y dice que va a venir una andanada
de eclipses y de señales. El Señor se está moviendo a través del sol y de la luna. Estableció en el Génesis el sol y la luna para el día y la noche, y también para las estaciones, también para los años. Entonces, ¿por qué no estamos pendientes de todo lo que está pasando? Los eclipses penumbrales de luna roja, bueno, todo esto que está sucediendo. El Señor le está hablando. ¿A quién? A nosotros, a su iglesia, a la gente le está diciendo a través de un terremoto, a través de todas estas situaciones. Algo está pasando, algo está sucediendo. Prepárense, dice el Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí, este momento es la segunda venida. Ahí es la segunda venida. La iglesia se va en el rapto. Nosotros somos la iglesia. ¿Quién se quiere ir? Amén. Y nosotros nos vamos para el cielo, ¿cierto? ¿A qué? A pasar sabroso, ¿cierto? ¿A qué nos vamos al cielo? Dentro de 8 días, ¿qué vamos a celebrar, pastor? De hoy en 8 días, ¿qué vamos a celebrar? Una boda. La iglesia sube y va a las bodas del Cordero. Y la iglesia regresa con el Señor en la segunda venida. Ojo, pero ya no como somos, ya con cuerpo glorificado como esposos de Dios. Amén. Y eso es maravilloso. Miren, eso nos debe llenar el corazón, nos debe dar gracias, Señor, por todo lo que haces, porque todo lo que tienes preparado para mí. Dile, preparado para mí, Señor, todo lo que me amas, todo lo que me estás cuidando, todo lo que me estás protegiendo, Señor. No sabemos el día de su regreso, pero habrán señales. Mateo 24, 32, 35. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No hay fecha, pero sí hay señales. Yo me acuerdo, y les tenía acá una referencia, se las voy a dar rapidito porque no sé cómo vamos de tiempo, pero perdónenme si me paso un poquito. Yo les he referenciado en el curso de evangelismo, les había referenciado a un pastor americano que se llamaba Harold Camping. Fue un predicador cristiano estadounidense que predijo el fin del mundo en varias ocasiones, incluyendo el 2011, y sus predicciones resultaron falsas y fue objeto de burlas a nivel mundial. En 2011, Campi predijo que el rapto y el día del juicio tendrían lugar el 21 de mayo. Ese día cumple mi hermana y yo le dije, hermana, el día de su cumpleaños es el rapto de la iglesia y es el fin del mundo. 2011, 21 de mayo 2011, ¿sí? Ahora, que el fin del mundo sería el 21 de octubre, perdón. Camping fundó la estación de radio Family Radio, que abarca más de 100 mercados en Estados Unidos. Bueno, yo escuchaba esta emisora, la de Harold Camping, porque ahí daban enfoque a la familia con el doctor Dawson. ¿Se acuerdan, pastor? El doctor Dawson, que era un predicador de familia, ¿sí? Y yo escuchaba eso. Y decían que el fin del mundo era en el 2011, después que era en octubre, y después el hombre, cuando llegó ese tiempo y nadie, ¿qué pasó? No llegó el fin del mundo, no llegó el rapto de la iglesia. No, me equivoqué, perdón, es que él utilizaba la numerología, ¿sí? De pronto fue un predicador, bueno, no sé, de pronto se desvió, no lo quiero juzgar, pero nadie, ninguno de nosotros sabe la hora, ni el día, ni la fecha. Ni el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba acá, les dijo, yo no sé el día, ni la hora, ni la fecha. ¿Exacto? Amén, Leito, gracias. Ahí está la evidencia bíblica. Bueno, habrá señales, pero no sabemos la fecha. La población continuará celebrando su perdición. Ojo, Mateo 24, 36, 39.
pero el día y la hora nadie sabe, creo que estamos hablando la misma, pero bueno, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Bueno, listo, leámosla más que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Si nosotros hablamos, nosotros enseñamos que el Señor va a venir, es porque Él va a venir por segunda vez. Y no porque nosotros nos hayamos inventado esto. Tal vez si de pronto no conocemos un poco del tema, yo sé que unos somos más expertos de unos temas y otros de otros temas. Pero si no tienes un conocimiento en este tema, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice el Señor? Si no tienes sabiduría, ¿qué dice? Pídala. Si no entiendes, pídele al Señor que te dé sabiduría y entendimiento para entender lo que Él está hablando, ¿sí? Para comprender todo el contexto de la palabra de Dios. Ahora, veamos lo que nos dice Pablo. Ya vimos lo que es Cristo, ahora lo que dice Pablo. Voy a tratar de ser un poquito más rápido, porque no quiero que el tema se nos quede, perdónenme si me demoro un poquito más, no sé cómo vamos de tiempo. Segunda Tesalonicenses 2, 1, 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Obviamente, cuando cuando Pablo estaba escribiendo a los tesalonicenses, pues el Señor se acababa de ir hace poco, no hace mucho, ¿sí? Y obviamente ya los tesalonicenses, ya va a venir, ya va a venir. No es que Pablo dijo que va a venir. Ojo, ni por carta, como dice ahí Pablo, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero llegar a esta parte para que ustedes entiendan la clave que les voy a dar. No, yo no, la palabra. Amén. Ahora, estamos hablando del hijo de pecado y el hijo de perdición, del anticristo, ¿no? Segunda Tesalonicenses 2, 4, 8. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí estamos, ya habíamos hablado de Daniel 11:31, estamos la abominación desoladora. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ojo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ellos sí sabían algo que no sabemos nosotros a ciencia cierta. Hay algo que detiene ¿a quién? Al anticristo. Hay algo que lo detiene. Ellos sí lo sabían, porque Pablo lo está hablando con ellos. Es como hablarlos nosotros aquí, nosotros ya sabemos, digamos, quién es fulano de tal, pero no lo menciono, porque ya ustedes saben de quién estoy hablando. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Ustedes ya saben de qué estoy hablando, ¿cierto? Entonces no lo escribo en la carta, pero Pablo sí está referenciando que ellos sí sabían que lo detiene. Ahora nosotros vamos en cierta forma, a deducir qué es lo que lo detiene, ¿cierto? Nosotros. Ahí dice, bueno, es una persona. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Él, una persona. El Espíritu Santo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Díganlo, tranquilos, no. A ver, míralo. Sigamos leyendo y ya lo miramos. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses 2, 9, 12. Inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño. Miren que la palabra y el Señor nos está diciendo que nadie los engañe, que los van a engañar con todo engaño. Ojo, precisamente eso es lo que quiere el Señor, que nadie los engañe.
con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Él va a convencer a mucha gente. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron recibir la salvación, porque no creyeron en Jesús, porque se complacieron más en la injusticia. Ahora, redondeemos esto. El Señor no vendrá hasta que haya ocurrido esto. Primero, la apostasía. Segundo, la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo. El anticristo aparece cuando dice que solo hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y Dios enviará un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Qué significa apostasía? Es un repudio intencional y abandono de la fe que uno ha profesado. Hoy en día hemos visto y hemos escuchado de iglesias grandes, cristianas, que se han dividido y que han nombrado a personas LGTBI como pastores, han aceptado, se han desviado completamente de la doctrina. Iglesias grandes, iglesias misioneras, iglesias que enviaron a muchos aquí a Colombia. Y de esas iglesias que se han dividido es de lo que está hablando Pablo. Está hablando de la apostasía. No está hablando de que hoy estaban aquí en la iglesia o fueron a tal iglesia y se fueron 2 o 3 personas. Está hablando de la apostasía. O sea, un movimiento bastante grande. ¿Cierto? Ahora, ya me falta un poquito ya para terminar. Miremos 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Falsos profetas, falsos maestros, doctrina de la prosperidad, doctrina de puedes pecar, puedes hacer lo que tú quieras, no pasa nada, el Señor ya pagó todo en la cruz del Calvario. Dios quiere que tú seas rico. ¿Sí? Eso, el engaño. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto sucede porque el hombre abandona a Dios, eso se llama apostasía. Y segundo, Dios entrega al hombre a sus deseos, eso se llama juicio. En 2 Tesalonicenses 2:10-12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad, eso ya lo vimos anteriormente, para ser salvos les envía un poder engañoso, para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora miremos 2 Tesalonicenses 2:7-8. Aquí nos está diciendo, y volvamos a referenciar lo que nos dice la palabra, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay al que al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La gran pregunta, y les vuelvo a preguntar, ¿quién creen ustedes que va a ser quitado en medio para que entre en acción el Espíritu Santo? La palabra lo dice. Tiene que ser quitado el Espíritu Santo. Pero ojo, miremoslo desde otro, miremos la iglesia. No quiero decir que el Espíritu Santo no. Ojo. ¿La iglesia qué es? El cuerpo de Cristo, ¿cierto? Somos sus hijos.
el trabajo de Israel, ¿cuál era? ¿Por qué era el pueblo escogido de Dios? Para que ellos fueran por todo el mundo predicando el evangelio de salvación, ¿cierto? Ellos no lo recibieron. Los que lo recibimos fuimos nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Que a los que lo recibimos se nos concedió el privilegio de ser llamados hijos de Dios. O sea que nosotros estamos haciendo el trabajo que debería estar haciendo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel aún todavía está esperando al Mesías. Nosotros ya vimos al Mesías, el Mesías nació, vimos todas las profecías en el Antiguo Testamento, vimos la obra en el Nuevo Testamento, vimos su sacrificio, vimos su resurrección, ¿cierto? Vimos la gran comisión, estamos en la gran comisión, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. El pueblo de Israel todavía está esperando al Mesías. Nosotros estamos esperando que Él venga por nosotros, que nos lleve. ¿Qué dice la palabra? En el misterio del rapto, que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, ojo, dato, no la trompeta de los juicios, porque están los sellos, las copas y las trompetas, no de la ira, a la final trompeta. Eso quiere decir la fiesta de las trompetas. Es un dato. ¿Listo? Nadie sabe el día y la hora, ¿cierto? Entonces, si nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos al Señor, y cuando yo acepto a Cristo, ¿quién viene sobre mí? El Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo, el Consolador, ¿cierto? Y el Espíritu Santo me convence de que a quien he recibido es mi Señor y mi Salvador, ¿cierto? Entonces, es quitado el Espíritu Santo, pero también es quitada la iglesia. Yo lo miro así, yo lo veo así, mis hermanos, yo lo veo así, ¿sí me entienden? Es como lo he estudiado, lo he visto, lo he analizado, ¿cierto? Porque obviamente tiene que ser quitado Él es una persona. ¿Y quién es la tercera persona? El Espíritu Santo. Y obviamente nosotros nos vamos con Él. Entonces, para que se cumpla, para que entre en acción, para que inicie la semana 70 de la que habló el profeta Daniel y la que referenció Jesús, tiene que irse el Espíritu Santo, que es lo que retiene la acción y el entrar en el escenario profético al anticristo, para que inicie la semana 70. Que la semana 70 no es para la iglesia, no es para nosotros, es para el pueblo de Israel. Esa semana Dios tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Cómo lo va a hacer? Listo. ¿De qué forma lo va a hacer? Solamente el Señor sabe cómo lo va a hacer. Lo único que me preocupa a mí es que nos pongamos a la brecha, que seamos como ese Nehemías cuando fue a reconstruir la muralla del templo allá en Jerusalén, con una mano el palustre, con la otra el ladrillo y en el cinto la espada. ¿Por qué? Porque estaba en una brecha y podían ingresar los enemigos y atacarlos. Entonces simplemente nosotros, ¿qué debemos hacer? Lo que está haciendo la iglesia, predicando el evangelio con amor, predicando el evangelio de la verdad, hablando las cosas como son, como dice la palabra que son, mostrando todo el contexto de la palabra, siendo pescadores de hombres. Lo que me preocupa es que, Señor, los familiares, los amigos, Señor, que yo sea testimonio para ti, para que otros vengan aquí a la iglesia, para que otros reciban la salvación. Porque a veces es difícil, es decir, falleció fulano, ¿para dónde se iría? No sabemos. Hay señales y el Señor nos está mostrando esas señales.
Y la principal señal, mis hermanos, es que el tratado de paz entre Israel y los árabes no se ha firmado y no ha iniciado la semana 70. Esa es la señal más grande. Y cuando se firme ese tratado de paz, el Espíritu Santo, o antes de eso, el Espíritu Santo tiene que salir y la iglesia tiene que salir para que inicie la semana 70. Esa es la señal más grande. Ojo, que no les digan que apareció allá, que subió allá, que apareció en Monserrate, que apareció en tal parte, que en el cielo lo vimos, que en las nubes. Nos vamos a encontrar en las nubes con el Señor en el rapto de la iglesia. El Señor va a enviar a sus ángeles por nosotros y nos vamos a encontrar con Él en el cielo. Allá lo vamos a ver en el cielo, cara a cara. Eso es lo más importante. Entonces, ya conoces, ya entiendes cuáles son las señales. Mateo 24 es un libro maravilloso, es un capítulo maravilloso. Nos refleja lo que estamos viviendo, lo que va a pasar y lo que va a suceder. Pero sobre todo, lo más importante es el cumplimiento de la palabra. Es el cumplimiento de la palabra. Si Él dijo que va a venir por ti, va a venir por ti. Si Él dijo que va a venir a juzgar, va a juzgar. Si Él dijo que va a acabar con el anticristo, con el falso profeta, con todas estas cosas y va a ver todo lo que va a pasar, así va a suceder. Se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados. ¿Y qué más tenemos que hacer? Orar. Disponer nuestros corazones para que el Señor obre en nuestras vidas, para que seamos un instrumento de Él. Y que sigamos juiciosos, estudiando la palabra, viniendo a los cursos, escuchando la predicación, dejándose orientar. Y con discernimiento, mis hermanos, con discernimiento, disciernan todo, absolutamente todo lo que se les transmite. Discernimiento para entender, comprender, aplicar la palabra y poderla enseñar. Amén. Una última cita bíblica, estoy terminando, y Luisita, ayúdame con el piano para hacer una oración pequeña. Una cita bíblica para que la tengan presente, Juan 16, 8, 11, omitar. Y dice, y cuando venga, aquí está hablando de quién, del Espíritu Santo. Cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo está en ti. Y Él es la mayor garantía de que el amor de Cristo es un amor verdadero. El Señor te ama y no quiere que nadie te engañe. Inclinemos la cabeza, cerremos los ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que te glorifiques en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tus bendiciones y sobre todo te pedimos, Señor, que esa promesa maravillosa que tú has dejado en tu palabra, Señor, la obres en cada uno de nosotros, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Tú no nos has dado un espíritu de temor, porque no debemos temer al día de mañana, Señor, a lo que pase, a lo que suceda, a lo que veamos, Señor. Si nuestras vidas están contigo, Señor, ¿por qué hemos de temer? Si tú defiendes nuestra causa y si tú peleas nuestras batallas, Señor, ¿por qué nos vamos a angustiar, Señor? Amamos tu regreso, Señor, y queremos seguir haciendo la obra por la cual tú nos pusiste en este lugar, en esta iglesia, en este lugar maravilloso, Señor. Queremos enseñar tu palabra, predicar de tu amor, de tus bendiciones, y que tú, Señor, añadas a este lugar todos aquellos que tú quieres que sean salvos, Señor. Úsanos como ese instrumento tuyo, Padre Santo, en tus manos. Y sobre todo, Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu palabra, Señor. Todo honor y toda gloria son para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal.
compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.